Bien. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias a todos los que os habéis registrado y también a todos los que estáis hoy acompañándonos. Habéis madrugado, 9:30. Muchísimas gracias. Entonces, nada, vamos a dar comienzo al webinar. Hoy hemos preparado una sesión en la que nos acompaña Sira y Andrea del Hospital Vallebrón. También muchísimas gracias a las dos por acompañarnos en este webinar. Sira es la responsable del área de mecenazgo, alianzas estratégicas y responsabilidad social de Vallebrón, y Andrea es la coordinadora de las iniciativas solidarias. Y con ellas pues pasaremos los próximos 30-40 minutos viendo pues cuáles son los retos a los que se enfrentan en su captación de fondos. La idea es que el webinar, que la charla con Andrea y con Sira dure aproximadamente unos 30-40 minutos, y después pues daremos paso a las preguntas. Solamente un comentario antes de empezar. Tenéis un espacio en la plataforma para dejar las preguntas, las podéis ir escribiendo y al final de la charla pues intentaremos dar respuesta al máximo de preguntas que podamos, ¿de acuerdo? Así que, Sira, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos y empezamos. El primer tema que habíamos planteado estaba relacionado con los retos para un hospital como Vallebrón para recaudar fondos. Entonces, a lo mejor, Sira, nos puedes contextualizar un poquito cuáles son estos retos y cuál es el entorno en el que capta fondos del hospital. Gracias, Sergi. Gracias por pensar en Vallebrón para dar contenido a esta charla, ¿no? Y utilizarnos un poco de modelo y de ejemplo. Y encantadas de poder aportar y ayudar con nuestra experiencia, ¿no? Me preguntabas por cuáles son nuestros mayores retos o con qué dificultades nos hemos encontrado. Y aquí siempre lo que tenemos que hacer hincapié es que nosotros como hospital somos un hospital 100% público y esto nos marca mucho. ¿Por qué? Porque la captación de fondos empezó muy vinculada a todo lo que es la investigación, pero desde hace unos años trabajamos como campus a nivel integral y entonces la captación se dirige tanto a la investigación como a proyectos del hospital. Y aquí nos encontramos un primer y gran reto, ¿no? Cómo construir un relato y una explicación de cuál era nuestro propósito, siendo un hospital 100% público que íbamos a buscar financiación privada para desarrollar proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que trabajar muy bien este relato y realmente ahora que ya está consolidado y construido, todo fluye mucho más y mejor, ¿no? Pero sí que es cierto que al principio fue uno de los primeros retos que nos encontramos. Y después que no tenemos que olvidar que somos una organización no orientada a la captación de fondos, ¿no? A diferencia de otras fundaciones, asociaciones o entidades, que de su propósito es conseguir, ¿no?, recursos, financiación para destinarlos a una causa. En nuestro caso no, somos un hospital cuya causa, digamos, o cuya misión es la atención médica, ¿no? Y aquí también pues, sufrimos o convivimos, ¿no?, con cierta competencia interna a nivel de recursos, a nivel de canales de difusión a la hora de difundir nuestras campañas, nuestras iniciativas. Y bueno, esto nos hace un poco diferentes, particulares, pero realmente son como los dos grandes retos a los que nos enfrentamos. Oh, muy bien, no, muy interesante, porque efectivamente, pues un hospital está para lo que está, ¿no? Y añadirle la pastilla de la captación de fondos, pues sí se intuye que ha sido un reto. Y dentro de estos retos, Sira, ¿cómo integrasteis la parte digital en vuestra estrategia de captación? Pues mira, la verdad es que en nuestro caso el principal canal de captación era el face-to-face, ¿no? El conseguir socios a través del canal face-to-face. Cosa que hacía que fuéramos muy dependientes, ¿no? Los ingresos de mi unidad dependían prácticamente de forma exclusiva de este canal. Por tanto, necesitábamos diversificar y poder empezar a trabajar la captación desde otros puntos de vista, empezar a trabajar también los potenciales, ¿no?, los famosos leads, y poder abrirnos a otras vías de captación para no tener esta exclusiva dependencia. ¿Qué nos planteamos allí? Ostras, pues tenemos que ir donde está nuestra audiencia. Y nuestra audiencia, nuestro público, ¿dónde está ahora? Pues está en los canales digitales. Por tanto, fue un proceso de decisión bastante claro, ¿no?, en ese sentido. Y aparte necesitábamos
un canal que aparte se pudiera medir, pudiéramos medir el retorno, pudiéramos tener un control exhaustivo de la inversión, y todo esto nos lo da el digital. Claro. Y en este sentido, ¿os fijáis en organizaciones parecidas a la vuestra, fuera de España, en mercados que tradicionalmente están mucho más desarrollados, ¿no? Como el de Reino Unido o como el de Estados Unidos? Pues ¿Os habéis la fijado verdad, en ejemplos a la hora de poner vuestro plan en marcha? La verdad es que cuando uno empieza, ¿no? Siempre tiene como estos referentes, pero después cuando realmente te arremangas y empiezas a construir algo, estábamos a años luz, con lo cual la verdad es que no. No nos fijamos mucho en lo de fuera. ¿Por qué? Porque no lo podíamos aplicar a nuestra realidad. Ahora que tenemos canales establecidos y fórmulas y trabajada un poco más la cultura interna, podemos empezar a mirar fuera. Pero no es algo que hagamos ni de forma regular, sistemática, ni tenemos un benchmark activo y constante, por esto, porque la madurez de los mercados es muy diferente. Entonces, Claro. nuestro punto de partida era mucho más embrionario, ¿no? En este sentido. Ujú. No, muy bien. Y para terminar de contextualizar, Sira, ¿nos podrías hablar un poquito del equipo? ¿Cuántas personas sois y qué funciones principales son las que habéis implementado? Pues mira, nuestra área es el área de mecenazgo, alianzas estratégicas y responsabilidad social. ¿Vale? No entraré ahora al detalle de la parte de alianzas y responsabilidad porque no es la que interesa ahora el foro. La parte pura de mecenazgo, que es fundraising, son 3 personas. Andrea, que me acompaña hoy, que es la responsable de coordinar y de acompañar a las iniciativas solidarias, y a los investigadores, es la persona de soporte y que ellos tienen de referencia cuando tienen una necesidad o tienen algún contacto interesado en donar. Después hay otra persona que está orientada a la captación proactiva, es decir, todos los canales proactivos, ¿no? Pues face to face, telemarketing, es la persona que lidera las campañas de captación, y después una tercera persona que nos ayuda con toda la parte administrativa que se deriva de nuestro trabajo. Ujú. Y yo que me divido, pues más o menos en función de las necesidades o del momento, ¿no? Entre las 3 subáreas que componen el departamento. Bien, y muy interesante porque podría parecer bueno, que sois un equipo enorme y, bueno, sois un equipo más pequeñito, Un pero gran nombre, con las pero funciones muy bien definidas. No, muy bien. Pues, ahondando un poco más en la cuestión estratégica, Sira, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son estos canales que englobáis en vuestra estrategia de captación de fondos y qué tipo de campañas os han funcionado mejor hasta ahora? pues mira, la verdad es que tenemos un modelo muy híbrido ahora ya. Nuestra base social al final proviene del canal face to face y es lo que mantenemos como campaña regular. Tenemos acciones de telemarketing sobre esta base social y sobre los potenciales donantes que vamos consiguiendo gracias al digital. Tenemos una campaña, de hecho, ¿no? De venta de un producto solidario que nos funciona bien. Es una campaña muy especial, trabajada mucho con alianza, con el canal de distribución. No es que tengamos abierta una línea de venta de productos solidarios. No, es una campaña muy concreta que funciona muy bien y está muy consolidada. Campañas estacionales a nivel digital, no solamente las recurrentes de captación de leads, sino campañas estacionales, ¿no? Pensad que nuestro público al final es principalmente regional y aprovechamos ocasiones pues, como puede ser un Sant Jordi para hacer una llamada a la colaboración que nos funciona bastante bien. Y después el área que hemos potenciado más en los últimos 2 años, que hemos institucionalizado, por decirlo así, es el área de iniciativas solidarias, ¿no? Todo lo que va vinculado a terceros que quieren ayudar, que quieren organizar cualquier tipo de acto y recaudar fondos para Vall d'Hebron, pues crear toda esta área de acompañamiento, de soporte y de profesionalización, ¿no? Con herramientas que veremos. Oh, muy bien. También lo que intuyo es que, bueno, independientemente de por dónde viene la captación, todos estos canales y todo este tipo de campañas que nos comentas, bueno, el dato es algo que hay que almacenar y hay que tratar bien, ¿no? ¿Cómo hacéis esta parte? ¿Qué hay después de la captación?
cómo seguís esta relación con el donante? Porque independientemente por el canal que entre, es el mayor tesoro, ¿no? Este Mm. dato. Sí, sí, totalmente. Es decir, al final aquí lo que hablamos, después de la captación que viene la fidelización, ¿no? Y aquí a nivel de fidelización, pues tenemos diferentes niveles, diferentes estrategias en función del tipo de donante. Y cuando digo donante, me refiero tanto al donante económico como al promotor de iniciativas, que al final es como una subtipología, ¿no?, de donante, que quizás Ujú. él por sí mismo no te está realizando la aportación, pero sí es capaz de movilizar a muchas personas para que aporten también pues, su pequeño o gran granito de arena, ¿no? Entonces, es muy diferente el tipo de fidelización con unos donantes o con otros, desde en función del nivel económico de la aportación. No tiene nada que ver un gran donante, un middle donor o un socio regular a nivel de tipo de comunicación que establecemos y cómo nos relacionamos con ellos, ¿no? Y no tienen nada que ver estos tampoco con los promotores de iniciativas, porque con ellos ya se establece un vínculo previo a la donación, ¿no? Entonces hay un contacto muy fuerte, muy regular, muy constante, ahí se genera normalmente hasta un vínculo de cierta confianza, ¿no? Y digamos que son tipologías muy diferentes de donante y se tratan cada uno por separado. Muy bien. Y antes nos has dado una pincelada del canal digital, que nos decías, bueno, dentro de una estrategia más global, el canal digital para nosotros es importante porque es donde vemos que circula nuestra potencial base de donantes. ¿Puedes darnos algún detalle más dentro de estos principales canales de fundraising y campañas que os han funcionado mejor? ¿Algún detallito más del canal digital? Bueno, yo diría que para mí, y de hecho hemos tenido la constatación hace poco, ¿no? O sea, el canal digital es un canal que hoy en día no puedes obviar, o sea, hay que estar preparado y tienes que tener esta vía de captación, ¿no? Hay que facilitar siempre la acción de donar. Es como tener una casa, hay que abrir puertas, ventanas, todo para que el donante tenga muy fácil, si quiere donar, pueda elegir, casi te diría, ¿no? Y cada uno va a elegir en función de lo que le convenga más en ese momento. En ese sentido, el canal digital es una puerta que hay que tener abierta, ¿no? Y un ejemplo que te decía que nos constató esta teoría hace poco, ¿no? Hace Mm. un par de semanas, nos llamaron del Hormiguero, un programa prime time, a que Penélope Cruz quería hacer una llamada a la colaboración con Valdebrón y no aceptaban código Visum. Aquí, si no teníamos preparado, por suerte estaba todo preparado y en 20 minutos, creo, pudimos crear una página de captación adaptada al reto que se proponía en aquel momento, ¿no? Entonces, hay que estar y hay que tenerlo preparado porque si no pueden escaparse opciones como esta y si nos ha pasado a nosotros le puede pasar a cualquiera, ¿no? Mm. Aparte, para mí también es un canal maravilloso porque permite medir, permite parar, permite reaccionar, con lo cual tienes una visión muy exhaustiva de lo que está pasando en todo momento. Después es casi te diría la principal herramienta de conseguir donantes potenciales hoy en día, ¿no? Puedes segmentar muy bien a quién vas a dirigirte, cómo te vas a dirigir y el tipo de dato puede estar bastante cualificado, ¿no? Si ves Mm. luego que no convierte bien, pues por allí no sigas. Y no sé, para nosotros, mira que nosotros estamos en un gran hospital, tenemos 50.000 personas de tráfico al día, pero es que fuera hay muchísimas más. No, no, muy interesante. Y siguiendo el hilo del canal digital, ahora me gustaría pasar a comentar un poquito lo que es el área de peer-to-peer, ¿no? Para toda la audiencia, pues el peer-to-peer es este módulo en el que permites que un donante te haga de captador de fondos. Es decir, cualquier persona puede convertir una idea o un evento en solidario, ¿no? Una boda, una carrera. Entonces, bueno, este es un modelo que probablemente si no fuera en formato digital sería muy difícil de implementar. Entonces, Andrea, como responsable de iniciativas solidarias, nos va a contar un poquito acerca de la experiencia del hospital con el peer-to-peer. Entonces, Andrea, a lo mejor podemos empezar por explicar a la audiencia, pues bueno, cuál es el uso que le dais del peer-to-peer y de dónde viene el hospital y hacia dónde va y por qué esta herramienta pues ha cogido la importancia que ha cogido, ¿no?
Pues mira, la verdad que nosotros apostamos por el peer-to-peer porque detectamos una necesidad muy clara por parte sobre todo del colectivo de las familias de pacientes que querían impulsar iniciativas solidarias porque se encontraban con un obstáculo que era la parte de la recaudación de fondos, ¿no? Querían impulsar algún tipo de acción para recaudar fondos, pero tenían que recaudar ellos mismos el dinero y hacerlo llegar a Vallebrón. ¿Aquí qué pasaba? Pues que el dinero lo tenían o que ingresar en su propia cuenta corriente o venían con el dinero físicamente a entregarlo aquí. Entonces, esto era un obstáculo, sobre todo a nivel fiscal, porque ese dinero pues, no era un dinero suyo, no era una donación que hacía esa persona a nombre de ella, ¿no? Entonces, la herramienta del peer-to-peer nos ayuda mucho a que el impulsor de la iniciativa no tenga que recoger este dinero, sino que a través de la plataforma todos sus colaboradores pueden hacer la donación y la donación entra directamente a Vallebrón. Este es el motivo principal por el que apostamos por la herramienta. También hay otro tema muy importante a destacar, que es el tema del certificado fiscal. Pensamos que es muy importante pues, que todas las personas que colaboran, ¿no? y que aportan su granito de arena pues, puedan obtener su certificado fiscal para luego poderlo presentar en la declaración de la renta. A través de la herramienta del peer-to-peer, cada persona que hace una donación, sea 1 euro o sea 10, 20, 50, 100, recibe al mismo momento el certificado fiscal por mail, ¿no? Entonces, de esta manera, el impulsor de la iniciativa no tiene ni que recoger los datos de los donantes y que realmente tampoco puede, ¿no? Él como impulsor declarar esas donaciones. Lo podemos hacer nosotros como fundación, ¿no? Y por último, otro de los puntos que nos animó a poder ¿no? apostar por el peer-to-peer fue el hecho de poder ofrecer, sobre todo a familias, asociaciones o fundaciones o entidades, ¿no? porque también hay empresas, pues un espacio propio dentro del Paraguas Valdebrón en el que ellos puedan tener una página propia en la que explicar quiénes son, qué es lo que les ha llevado a crear su iniciativa solidaria, qué les ha movido y cuál es la causa que les ha movido, ¿no? Acompañado también de alguna imagen o foto que les represente y tener una página propia, ¿no? Un link propio al que poder difundir y poder pues que todos sus colaboradores puedan aportar su granito de arena. De esta manera también hemos conseguido pues, que todos nuestros impulsores de iniciativas se sientan parte de Valdebrón, ¿no? Es como que entre todos pues, ¿no? se suman a la causa y son uno más. Y básicamente estos son los 3 motivos por los cuales nosotros hace 1 año y medio o 2 apostamos por la herramienta. Oh, muy bien, muy interesante. La verdad es que, digamos, captadores de fondos externos, pues han existido y existirán, ¿no? Y el peer-to-peer es un poco la digitalización de esta red de captadores externos y además, como bien dices, es interesante para cada uno de estos captadores poder disponer de su propia página, porque al final lo que harán es conectar con su comunidad y hacerlo con una página que ellos han podido personalizar, pues lo hace mucho más cómodo, ¿no? Y mucho más efectivo. Oh, muy bien. Andrea, cuéntanos un poquito más sobre los impulsores, sobre los fundraisers. ¿Qué perfil tienen y cómo hacéis la gestión? ¿Cómo les atendéis? Porque es un perfil un poco distinto. Una cosa es alguien que Sí, hace una donación y otra cosa es alguien que dice, oye, es que voy a montar mi propia página. es totalmente diferente y la verdad que nosotros el gran volumen de impulsores de iniciativas son básicamente pacientes, ¿no? Personas que han estado tratadas aquí en nuestro hospital o familiares de pacientes o conocidos de estos pacientes que tienen una sensibilización están muy sensibilizados con la enfermedad, ¿no? O también tenemos bastantes asociaciones de pacientes o fundaciones que están muy vinculadas a una causa en concreto. La verdad que todo este volumen de personas son las que luego tienen mucho interés en aportar su granito de arena, ¿no? y en crear una iniciativa solidaria a beneficio de nuestra entidad. Y Muy nosotros, bien. la verdad que la parte del acompañamiento, ¿no? al fundraiser lo hacemos desde previamente a que crea el reto a través de la plataforma hasta una vez finalizado, ¿no? Previamente le podemos explicar cómo nosotros funcionamos, cómo funciona nuestro departamento de iniciativas solidarias y les explicamos también en todo lo que le podemos ayudar, ¿no? Les explicamos cómo crear el reto en la plataforma y les hacemos un seguimiento bastante personalizado y directo, ¿no? Durante el transcurso de la iniciativa también les damos soporte y acompañamiento a nivel pues de prestarles material, de facilitarles mucho la gestión o lo que puedan necesitar y sobre todo una vez finalizado
finalizada la iniciativa, también les animamos a que puedan venir, puedan hacer una entrega simbólica, ¿no? del cheque, ¿no? de la recaudación que han obtenido y que, ¿no? que es muy importante para sus colaboradores pues, que vean que el dinero ha llegado aquí y que se vea pues, el total que han recaudado. Entonces, intentemos hacerles un seguimiento muy, muy personalizado. Yo creo que es muy interesante esto que dices. No se trata de conseguir que alguien monte la página y consiga los donativos, sino incluso una vez ha finalizado el reto, pues invitarle a que tenga una percepción del impacto que se ha conseguido. Y también me parece interesante lo que dices del material de apoyo, ¿no? Porque a lo mejor alguien tiene una idea, pues que puede ser un cumpleaños, otro puede tener una idea de correr una maratón y otro, pues no sé, y son cosas distintas y darles un poco ideas de cómo incluso dinamizar sus páginas, parece muy, muy, muy interesante. Entonces, siguiendo con la parte de los fundraisers, como decía antes, ¿no? Pues una cosa es un donante y otra es un captador de fondos, un promotor. ¿Cómo los captáis, Andrea? ¿Cómo los localizáis? ¿Tenéis La una verdad es estrategia que específica para localizar a personas que potencialmente tienen la capacidad de crear una campaña? La verdad que a día de hoy nosotros no hacemos de forma proactiva una captación de fundraisers, sino que es más reactivo, ¿no? Como comentaba antes, el gran volumen de fundraisers o de impulsores de iniciativas que tenemos son sobre todo de pacientes y familiares de pacientes, ¿no? O familias que están muy vinculadas a la causa porque han vivido una enfermedad de cerca, ya sea por un conocido o por el propio miembro de la familia y que quieren luego impulsar la iniciativa. Por lo tanto, la verdad que o sea, los fundraisers nos llegan, ¿no? A través directamente o de la familia que viene, ¿no? Y que nos indica que quiere impulsar la iniciativa, o a veces también a través de los profesionales del hospital, ya sean los propios médicos, ¿no? Que tienen el contacto directo con los pacientes, o también nos llegan a veces solicitudes de interés de iniciativas por parte de los investigadores de los grupos de investigación, ¿no? Otro canal por el cual también nos llegan a gente interesada en crear iniciativas es a través de nuestro formulario web, ¿no? Nosotros dentro de la web de Vallebrón, en el apartado de iniciativas solidarias, hay un formulario, entonces a la gente que está interesada pues rellena el formulario y nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Sí que es cierto que ¿no? Ahora viendo en perspectiva pues, el tiempo que llevamos ya impulsando pues, el peer-to-peer y los buenos resultados que está teniendo, hemos valorado internamente pues, impulsar algún tipo de campaña para empezar a explicar, ¿no? De puertas afuera, más allá de los pacientes y ¿no? de la gente que ya conoce el hospital, pues de toda la sociedad que conozca que se pueden impulsar iniciativas solidarias a beneficio de Vallebrón. Porque la verdad que en otros países esta cultura está muy implantada, pero aquí consideramos que la sociedad tiene un poco de desconocimiento de que hay ciertas acciones que se pueden convertir en solidarias. Y también pensamos de que hay gente que no sabe ni que puede donar por Vallebrón, ¿no? A favor de Vallebrón. Entonces ahora estamos valorando pues, hacer algún tipo de campaña para que conozcan que bueno, esta es una opción y que pueden colaborar de esta forma. Claro, ahí el reto es un poco doble. Por un lado, y lo uno con lo que decías ir al principio, ¿no? Pues bueno, el contexto del hospital y que todo el mundo sepa que se pueden hacer donaciones. Y por otro lado, pues implantar esta cultura que también lo decíamos antes en Inglaterra, en Estados Unidos está mucho más arraigada de, oye, tengo una idea y voy a hacer que esta idea sea solidaria, ¿no? Y por tanto, pues puedo crear campañas a favor de la causa que yo quiera, ¿no? Oh, muy, muy interesante. Y por último, Andrea, con la experiencia del peer-to-peer, que por lo que dices ha sido positiva, ¿qué planes tenéis de expandir el peer-to-peer? ¿Dónde veis el peer-to-peer en los próximos meses o a lo largo de este año? Pues la verdad que, como comentas, ¿no? Un poco teniendo en cuenta lo bien que funciona la herramienta y lo bien que nos ha ido, ¿no? Nosotros particularmente, desde hace muy poco hemos empezado o sea, hemos creado un segundo peer-to-peer, pero no enfocado a familias ni enfocado a terceros que capten para nosotros, sino un peer-to-peer más enfocado a puertas adentro, ¿no? Enfocado a los propios investigadores de nuestra entidad que puedan crear ahí sus propios retos, ¿no? Explicando proyectos en concreto. Es decir, pues imagínate un investigador de cáncer infantil, pues que pueda explicar ahí su propio proyecto y pueda captar fondos para ese proyecto en concreto. Esto responde también a una demanda que teníamos desde hacía tiempo por parte de los investigadores
de poder tener también, ¿no?, pues sus propias cajitas, para decirlo de alguna forma, para poder captar para sus propios proyectos, más allá de poder captar para su grupo de investigación. Entonces, de esta forma, les damos respuesta a esta necesidad que tenían y pensamos que puede funcionar muy bien. La verdad que hace muy poco que lo hemos puesto en marcha y aún hemos de valorar pues, si está funcionando, pero de momento, por lo que vemos, tiene muy buena pinta. No, me parece muy interesante porque de algún modo el peer-to-peer puedes tender a pensar que tiene un público externo, que es la comunidad y el reto que quieran llevar a cabo, pero también acabáis de descubrir que el peer-to-peer tiene una comunidad interna, ¿no? Es los propios investigadores que tienen a través de esta herramienta la capacidad de dinamizar su propio reto, ¿no? Que está muy basado en la investigación y al final entiendo que lo que también habéis montado, pues, digamos, son como dos espacios peer-to-peer distintos y que, por lo tanto, tienen tráfico y estrategias independientes, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues, para avanzar un poquito más en todas las cuestiones de cómo se gestiona, pues un plan de captación de fondos tan grande y tan, digamos, tan ambicioso en un hospital como el de la Vall d'Hebron, cómo se gestiona el peer-to-peer, me gustaría dedicar, nada, los próximos 5 minutos a hablar de qué herramientas os ayudan, ¿no?, en vuestro día a día. Entonces, en este sentido, Sira, me gustaría que nos comentaras un poquito, pues, cuáles son las herramientas que en vuestro día a día pues necesitáis o dicho de otro modo, para un equipo de fundraising, ¿qué herramientas crees que son las básicas? Yo, Sergi, esto cuando me preguntáis por herramientas, lo que me viene realmente, para herramientas para un equipo de fundraising, realmente a mí es que lo que me viene a la cabeza quizás es previo, ¿no? Lo primero son las personas y lo primero es que necesitamos un equipo motivado y la palabra que me viene más a la cabeza también es resiliencia, ¿no? Es decir, capacidad de no rendirse ante cosas dificultosas y aquí en esto tenemos un máster, ¿no? de que todo es complicado, ¿no? Somos administración pública, todo cuesta mucho. Esta competencia para mí es la principal herramienta que necesitamos, ¿no? Quizás también la palabra herramientas variará un poco en función de la organización, del tamaño y del punto de madurez en el que se encuentre, ¿no? Pero esta característica, esta competencia dentro del equipo para mí es fundamental. Después, evidentemente, necesitaremos herramientas para gestionar a los donantes, ¿no? En función, una vez más, ¿no?, del grado de madurez, necesitaremos herramientas más complejas o más sencillas, pero todos hemos sido pequeños o todos somos aún pequeños y tenemos espacio para crecer. Por tanto, no hace falta pensar en un gran CRM, en un programa de estos multinacional, sino que a menudo lo que hay que hacer es tener creatividad y arremangarse y construir las cosas que tengan sentido, ¿no? Y después, como para mí os comentaba, ¿no?, que es imprescindible estar presente en el canal digital, tener una herramienta que te permita la gestión de todo este tema, digamos, digital, ¿no? Y aquí realmente pues que te aglutine un formulario, que tengas una pasarela de pago a tu disposición. Todas estas herramientas, en este sentido, StockCrowd a nosotros nos lo pone fácil, ¿no? Y nos ha encajado muy bien. Por tanto, me quedaría con estas tres, ¿no? Muy bien. Y si tuvieras que destacar o decir, oye, ¿en qué os ayuda StockCrowd? Sí, oye, ¿en qué 3 cosas crees que StockCrowd os ha ayudado a implementar este plan? ¿Cuáles dirías? Mira, yo diría que lo primero es que nos da autonomía, que es un sistema que no hace falta ser un experto informático ni saber de programación, sino que al funcionar con un sistema estándar te permite personalizar de una forma bastante sencilla, ¿no?, que lo podemos hacer nosotras, que no somos webmasters ni masters del universo en nada técnico o tecnológico, y esto nos da autonomía, rapidez y capacidad de implementación en un periodo de corto tiempo, tener varias campañas activas, no tener que ir a herramientas a medida, a depender de un tercero, ¿no? Para mí esta sería una de las principales características positivas, ¿no?, a destacar. Y
Después también lo que es valorado tanto por nosotros como sobre todo por parte de los donantes es que sea un entorno 100% personalizable, es decir, que la percepción del donante es que está en un entorno seguro porque está dando directamente a nuestra organización. Por tanto, que el hecho de que respire, ¿no? Una página web corporativa para nosotros fue uno de los motivos que nos hizo decantar por este sistema. Y básicamente serían estos tres elementos, ¿no? La autonomía que nos da, la rapidez y facilidad con la que podemos crear páginas, landings, formularios y utilizarlo para diferentes cosas, ¿eh? O sea, es verdad que empezamos trabajando con esto, creo, como en una vía muy concreta y con el tiempo la vamos utilizando para muchas otras cosas que en un inicio no se nos habían ocurrido. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que hemos llegado al final de la charla, entrevista que teníamos preparada. A mí me ha parecido súper interesante conocer de primera mano pues los retos que supone para un hospital implementar un plan de fundraising, cómo dentro de este plan de fundraising se implementa el canal digital, el por qué se implementa el canal digital. Me parece que lo que has comentado de, oye, parece de perogrullo, ¿no? Pero ¿por qué implementamos el canal digital? Pues porque es donde circula a día de hoy la gente y donde potencialmente podemos captar esos leads que después trabajaremos y para aprovechar oportunidades como las que he comentado del hormiguero, ¿no? Y seguramente el máximo exponente de la digitalización del canal digital es este peer-to-peer, que es lo que te permite convertir estos donantes en fundraisers. Andrea nos ha explicado súper bien el por qué, lo que aporta, lo que buscabais con el peer-to-peer y un poquito esta segunda derivada que habéis encontrado a través de esta comunidad interna y Sira pues nos ha resumido muy bien qué herramientas son las fundamentales para vosotras. Entonces, habíamos preparado un webinar o una charla de unos 35-45 minutos. Yo creo que podemos aprovechar 15-20 minutos para preguntas, aprovechando que os tenemos aquí. Pero antes de dar paso a las preguntas, que ahora Marc nos indicará si hay muchas, pocas o ninguna, cualquier cosa que queráis añadir, Sira, Andrea, adelante, por favor. Yo creo que ha quedado todo dicho. Si acaso me sentiré más cómoda si hay algo que alguien tiene interés en que profundicemos más o algún aspecto que no ha quedado claro. Sí. Muy bien, pues Marc, adelante y gracias. Voy leyendo algunas. Yo creo que con 10-15 minutos tenemos tiempo. Sergi nos pregunta, gracias por contar vuestro caso de éxito. ¿Cuántas iniciativas se realizaron mediante la plataforma de peer-to-peer en el último año? ¿Cuál fue el mayor aprendizaje o reto al que tuvisteis que hacer frente al empezar este canal? Pues mira, te responderé al revés. Primero la otra pregunta. El mayor reto que nos hemos enfrentado es que inicialmente, cuando nosotros apostamos por la herramienta, pensábamos que el tipo de reto que la gente crearía en la plataforma sería un reto, ¿cómo te lo diría? Un torneo de pádel, una carrera solidaria, ¿no? Una acción en concreto que tiene marcado un día en el calendario. Y nos hemos encontrado que hay dos tipos muy diferentes de tipologías de iniciativas que se crean en la plataforma. Por un lado tenemos estas que he comentado, ¿no? De pues una carrera solidaria pues que tiene una durada de un fin de semana. Y entonces tenemos otros retos que, ¿cómo os lo diría? No tienen fecha de finalización, para decirlo de alguna forma, y que los impulsores de este reto lo utilizan como su propio canal de captación. Es decir, por ejemplo, ¿no? Tenemos una iniciativa que se llama El legado de Paul, que es una familia que creó una iniciativa solidaria en recuerdo de su hijo y que ellos hacen varias acciones durante el año para recaudar fondos y aparte hacen un llamamiento a la recaudación de fondos, ¿no? Entonces, en su página web o en sus redes sociales, cuando tú le das al botón de donar, tú vas directamente al reto de peer-to-peer de nuestra entidad, ¿no? Entonces, hay tanto asociaciones como familias que han creado retos de este tipo. Entonces, conviven los dos y la plataforma nos sirve para los dos tipos de iniciativas solidarias, ¿vale? Y este ha sido pues, el mayor reto o el punto que no contábamos con ello, pero que nos ha servido y la verdad que pues, damos respuesta a dos necesidades muy diferentes.
En cuanto a la primera pregunta que nos has hecho de cuántas iniciativas han habido durante el último año, pues te diría que más o menos, no te diré exactamente el número porque no lo tengo en la cabeza, pero más o menos han habido unas 40 iniciativas, una cosa así, ¿vale? Porque sí que es cierto, que es una de las cosas que yo creo que es importante destacar, que no todas las iniciativas encajan en un peer-to-peer. Es decir, una iniciativa de una carrera solidaria, pues lo pueden crear por ahí, porque pueden recaudar los fondos por ahí de las inscripciones. Pero a veces nos pasa que hay algún tipo de iniciativa que la tenemos que tratar aparte porque el propio impulsor de la iniciativa necesita cubrir algún tipo de coste asociado a la iniciativa en sí. Y claro, si crea el reto en la plataforma, el dinero entra directamente a Vallebron. Entonces, el propio impulsor no tiene el dinero él físicamente para poder asumir estos costes. Entonces, en casos así, que la verdad que hay algunos, o no han pasado por el peer-to-peer o han pasado por el peer-to-peer, pero solamente para una parte de la gestión de la iniciativa. Por ejemplo, pues en la parte de inscripciones y la parte pues de colaboraciones o patrocinios de la iniciativa, ¿no? De empresas pues yo que sé, que han donado para hacer posible la iniciativa, lo han tenido que gestionar por otro lado. ¿Vale? Entonces, es importante tener en cuenta, bueno, este punto. Muy bien, hay unas cuantas, de modo que es posible que algunas se hayan cubierto un poco, así que voy a intentar leerlas todas. Daniel Culoma pregunta, ¿es fácil usar StockCrowd? ¿Tardáis mucho en ponerlo en marcha? No, como os comentaba antes, es una herramienta que podemos usar nosotras que no somos expertas en digital, ni en programar, ni nada. Tiene un back office que es bastante inteligible, ¿no? Y al final dispones también de un servicio de atención que es bastante rápido en cuanto tienes dudas concretas de cómo utilizar o te encuentras encallado a la hora de crear alguna página, digamos, dentro de la herramienta. Pero no es un sistema que definiríamos como complejo a la hora de utilizar o de manejar. Muy bien, Laia Núñez pregunta, ¿existe un producto concreto para StockCrowd para crear páginas peer-to-peer? ¿O consiste en crear un formulario landing y otorgar permisos de gestión de la página al captador de fondos? Es que no te hemos oído muy bien. Marc, No, si puedes repetir, por favor. Sí, repito una pregunta. ¿Existe un producto concreto de StockCrowd para crear páginas peer-to-peer? ¿O consiste en crear un formulario o landing y otorgar permiso de gestión de la página al captador de fondos? O sea, la creación del peer-to-peer es como la creación de una landing, pero funciona de otra forma. O sea, al final el back office es diferente, pero también es igual de intuitivo y funciona. O sea, es muy ágil de poner en marcha, pero no es que sea una landing, es como un producto aparte. Igual aquí puedo aportar yo un poquito. Efectivamente, como dice Andrea, el peer-to-peer es otro producto. StockCrowd está estructurado el back office en productos de captación de fondos. Un producto es un formulario, otro producto es una landing, otro producto es un e-commerce en el que se pueden vender entradas o tickets o productos, y otro es un peer-to-peer. En realidad, el producto peer-to-peer lo que construye son tres cosas. Construye un marketplace, construye un escaparate donde se irán viendo todas las iniciativas, construye una plantilla que después el fundraiser personalizará y, por último, construye una especie de área privada para el fundraiser, para el promotor, donde el promotor puede o editar su página o ver quién le ha donado, mandar mensajes de agradecimiento o incluso llegar a conectar herramientas de actividad física tipo Strava, ¿no? Si lo que está haciendo es un reto deportivo. Entonces, el peer-to-peer es un producto específico pensado solo para peer-to-peer. Y a nivel de porcentaje, Paula pregunta, ¿qué porcentaje supone el peer-to-peer a nivel de captación total? No sé si tenéis los datos. En 2023 preguntan. Mira, el peer-to-peer hay que tener en cuenta que es una herramienta muy nueva para nosotros. Es decir, el total de iniciativas gestionadas el año pasado estaba en torno a las 140, ¿vale? Después, nuestro canal principal de captación sigue siendo y es face-to-face y toda esta base social, ¿no?
Entonces, si lo miramos en porcentaje de recaudación o económico, realmente, bueno, es significativo, sí, pero no es nuestra mayor parte, ¿eh? El crecimiento sí que es espectacular, pero estamos hablando de una parte pequeña dentro de todo el volumen económico que nosotros gestionamos. Pensad también que cuando hablamos de donaciones a nivel de investigación, cuando incorporas aquí grandes donantes o perfiles que requieren ya firma de convenios y todo esto, los volúmenes que manejas acostumbran a ser bastante altos, ¿no? Entonces, la parte de iniciativas para nosotros sigue siendo el hermano pequeño todavía, pero aún y así, este año versus el año anterior, o sea, desde 2023 versus 2022, supuso un crecimiento del 70%. Y tenemos muchísimo campo todavía por recorrer. O sea que por nosotros sigue siendo una apuesta muy clara. No sé si acabo de contestar, pero es que a nivel de porcentaje es pequeño todavía en referencia al resto de canales. Eva de Aspanes, disculpad porque lo estoy leyendo muy pequeño, pregunta, ¿qué reto o actividad consideráis más atractiva teniendo en cuenta su impacto o quizás lo que más os ha sorprendido? Aquí yo solo diría una cosa, que es aquel que el promotor o que el fundraiser esté motivado a hacer. Esto es la clave, es decir, nosotros no dirigimos para nada, sino que él elige y decide qué tipo de iniciativa quiere organizar. Y a partir de aquí, más el detalle o la que nos ha sorprendido, esto ya se lo dejo a Andrea, pero... Sí, os diría que, bueno, lo que comenta Sira, que al final pensábamos que la gente iría un poco más perdida en cuanto a la idea de la iniciativa, pero nos hemos dado cuenta que la gente que contacta con nosotros tiene muy claro qué quiere hacer. Los que quieren hacer una carrera ya vienen con la idea de la carrera, los que quieren hacer un torneo de pádel ya vienen con esta idea. Entonces, en este sentido, no hemos tenido que ofrecerles las varias ideas y ellos decidir. Las iniciativas que más vemos son sobre todo las de retos deportivos, que son las que la gente está más motivada a impulsar, o también las de organizar actividades, ¿no? Como os comentaba antes, tenemos varias iniciativas que no es que hagan solamente una acción, sino que tienen una vinculación con nosotros y que durante el año van haciendo varias acciones y actividades. Entonces, combinan tanto actividades deportivas como actividades más de organizamos un taller para los niños o organizamos una chocolatada o no, actividades de este tipo. Y nosotros también tenemos muchas acciones, que no te diría que es una tipología de iniciativa, pero sí que engloba todas, que son en memoria de una persona que ha fallecido o en memoria o en reconocimiento de una persona que ha sufrido la enfermedad. Entonces, este es el que los ha llevado a hacer o a impulsar la iniciativa y a partir de aquí pues escogen la tipología de iniciativa que más les encaja. Hay unas cuantas más, hago 2 o 3 porque no sé si Andrea el tiempo que tenéis. Voy a algunas que son muy cortas. ¿La gente nota si la página es vuestra o está aparcada en StockCrowd? Aparcada entiendo que se refiere a si se nota que está brandeada con StockCrowd. La verdad que la gente agradece mucho, como comentaba antes, de que cuando entran en la página se sienten dentro del paraguas de Vall-d'Hebron. La verdad que para nada nos hemos encontrado con nadie que sospeche que esa página no es nuestra, porque al final el link es Vall-d'Hebron y lo que se respira es Vall-d'Hebron. Entonces no hay duda de que no sea una página nuestra. Tanto el peer-to-peer como las landings de captación. Eva Salvador pregunta, ¿cómo habéis trabajado con los profesionales del hospital para que acepten ser fundraisers o sepan dirigirlos pacientes familiares que quieren ser fundraisers? La verdad es que estamos en ello, ¿eh? Hemos abierto camino, pero primero demostrando que funciona, ¿no? Respetando mucho el deseo del donante, es decir, si había un donante vinculado a un servicio en concreto del hospital, respetamos esto, nunca intentamos redirigir o utilizar a un donante vinculado a una cuando decimos causa, para nosotras son normalmente pues, enfermedades o grupos de enfermedades, ¿no? Respetando siempre este vínculo y un poco hemos dejado que fluyera el boca a oreja, ¿no? Es decir, que con aquellos
aquellos servicios más activos, ¿no? Pues cáncer infantil siempre es más referente a nivel de captación de fondos, alineándonos mucho con ellos y demostrando que funcionaba, ¿no? Y así ellos mismos se han ido confiando en nuestro trabajo y ha sido un poco el efecto bola de nieve, ¿no? Que ahora vienen de servicios que nunca habían pensado que podían llegar a otros públicos o incluso atreverse, ¿no? A hablar de captar fondos de una forma normal y natural y ahora están alineados, pero yo creo que parte de la clave es esto, ¿no? Es respetar mucho la voluntad del donante y a través de quién viene ese donante. Muy bien. Y por último, creo que más o menos las he cubierto todas. Ana pregunta, bueno, primero os da las gracias por la charla. Pregunta, ¿la acción con el hormiguero cuánto os ha aportado económicamente? ¿También habéis visto un pico en altas por la web? Sí, descaradísimo. Es decir, un programa prime time, nosotros íbamos un poco a ver qué pasaba, ¿no? Pero en el mismo día, no sé si recuerdo mal, creo que fueron 70.000 euros o así, y después salió al día siguiente, hubo otros programas que hicieron referencia a la pieza en la que Penélope hablaba y notamos varios picos, sí, sí. En total creo que vamos por 95.000 euros más o menos de recaudación. O sea, sí, el poder de la televisión y de una cara conocida haciendo una llamada a colaborar, esto sigue existiendo. Muy bien. Sergi, te dejo Muy bien, que pues sigas. muchas gracias, Marc. Pues nada más, lo que sí que me gustaría decir a toda la audiencia es que la cámara de mi ordenador me ha jugado una mala pasada, entonces se ha ido apagando y a pesar de que he ido intentando configurarla, pues ahora por lo menos yo me veo todo negro. No sé si el resto de la audiencia me ve o no, entonces os pido disculpas por el tema de mi cámara, cosas del directo. Pero para cerrar un poquito la charla, el webinar, agradeceros muchísimo a todos los que os habéis conectado, pues que nos hayáis dedicado este rato, también a todos los que os habéis registrado, que recibiréis la grabación del webinar, y especial agradecimiento a Sire y Andrea por compartir cosas que a veces pueden ser estratégicas y pueden ser delicadas. Lo habéis hecho de una forma súper natural. Nuestro objetivo digamos, como uno de los actores en el mercado proporcionando tecnología es pues que algunos de nuestros clientes compartan estas buenas prácticas y ayuden a que entre todos pues echemos a andar o aceleremos la captación de fondos. Así que muchísimas gracias. Sí, Andrea, el micro es vuestro para cerrar el webinar y muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros por ofrecernos el espacio y contar con nosotros. Muy bien, pues gracias a todos. Marc, no sé si hay alguna cuestión más que quieras destacar o a partir de aquí yo creo que No, ya pues vemos la grabación y el resto correcto. de En todo los el mundo que próximos quiera días. Eso es. Sí, en los próximos días recibiréis todos los que estáis aquí, los que se han apuntado también, aunque no hayan podido venir, recibirán la grabación íntegra para que la podáis ver cuando queráis. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y feliz martes. Gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós.